Hola amados hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a Catequista RD. Soy Roberto Rondón, catequista católico. Hoy quiero compartir con ustedes dos razones por las que hay parroquias que están muriendo, desapareciendo y hay pocos sacerdotes en varias diócesis. Así que acompáñame a compartir este tema de hoy. Pero antes, claro, vamos a encomendarle este programa de hoy a la Santísima Virgen María, haciendo una oración para que ella nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues como le decía, amados hermanos, hay muchas parroquias que poco a poco van desapareciendo. Poco a poco también se van empobreciendo en cuanto a la cantidad de fieles, por la razón de que descuidan dos cosas esenciales, a saber, la primera, la evangelización constante, la evangelización permanente, y la segunda, la vida de oración por las vocaciones y la jerarquía. Y esto lo vamos a constatar con el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 1 al 9. Así que vamos a darle lectura a este santo evangelio. Después de esto, designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amados hermanos, lo primero, antes de entrar de lleno, es que hay que aclarar que nosotros como bautizados participamos de la triple dimensión de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Por lo tanto, si nosotros somos profetas, porque estamos revestidos de Cristo, que es el profeta de profetas, que es el sumo sacerdote y que es el rey de reyes, si nosotros somos profetas, debemos de anunciar la palabra de Dios, pero también tenemos que denunciar los males que hay en este mundo, especialmente el pecado que destruye al ser humano. Y para esto Cristo nos ha enviado a nosotros. Para esto Cristo ha dicho en Mateo: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y en Marcos encontramos pues que también nos dice que anunciemos la buena nueva a toda criatura, sin excepción alguna. De modo que la naturaleza, amados hermanos, de una parroquia, de la vida parroquial, tiene que ser la evangelización, la misión constante. Porque de no hacer esto, pues poco a poco va a ir muriendo. ¿Y por qué? ¿Por qué una parroquia va a ir muriendo poco a poco si no evangeliza? Pues sencillamente la parroquia está compuesta de personas. La parroquia está compuesta por comunidades, que a la vez cada comunidad está compuesta por personas. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no salimos a evangelizar? Pues naturalmente que la vida va continuando y nosotros vamos cada vez muriendo. Personas que se hacen adultas, que luego son ancianos y que luego mueren. Entonces, si no hacemos evangelización, si no salimos a predicar, pues no hay conversión, no hay personas que se conviertan a Cristo. Todo lo contrario, como hay muchas sectas que sí salen a predicar con engaños, y ya ustedes saben, pues van incluso a sacar gente de la iglesia que todavía no está bien formada, gente que todavía no conoce bien el evangelio,
que están débiles en la fe y se lo llevan. Aparte de eso, entonces también tenemos el problema de que cada vez se nos van muriendo gente y nos vamos quedando cada vez más poquito. Ahora, todo lo contrario sucede si nosotros nos lanzamos a evangelizar. Si el sacerdote sale a evangelizar con sus agentes de pastorales, si salen a llevarle la buena nueva de Cristo a cada una de las personas que viven en el entorno parroquial, el Espíritu Santo va a suscitar conversiones y entonces el Señor va agregando personas a la comunidad. Miren, si leemos nosotros, por ejemplo, a Hechos capítulo 2 versículo 47, nos dice lo siguiente el Señor. Dice acá: alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Pero el Señor iba agregando día a día a los que se iban salvando, porque los apóstoles y toda la comunidad pues evangelizaba, anunciaba la palabra del Señor. Dice en otro lugar que le decían que dejaran de llenar toda Jerusalén con la doctrina de Cristo. Y era porque los apóstoles y los discípulos pues eran enérgicos en la predicación, salían a predicar casa por casa, anunciaban a Cristo constantemente, no paraban. Y esto suscitaba entonces conversiones masivas, conversiones constantes, porque cuando se trabaja, el Espíritu Santo hace la obra. Ahora, si tú no trabajas, si tú no haces nada, pues se está estancando el crecimiento del reino de Dios. Entonces, por esto, amados hermanos, hay muchas parroquias que están muriendo lentamente porque han descuidado la vida de la evangelización y únicamente se han quedado en preservar y pues solamente celebrar la Eucaristía, que es lo mejor, lo máximo, es la culmen de nuestra vida de fe. Pero es que la Eucaristía es para aquellas personas que se han convertido, que se han arrepentido, que buscan a Cristo, quieren recibirlo, que se preparan y están recibiéndolo. Pero entonces, si no se predica a Cristo, ¿cómo las personas van a entender ese misterio de la Eucaristía? Hay que predicar para que la gente se convierta y luego pase por un proceso de catequesis, se prepare y vive entonces la liturgia. Entonces, si no se hace predicación, si no se hace evangelización, la parroquia lentamente va muriendo. Y hay diócesis enteras, amados hermanos, que han ido desapareciendo sencillamente porque se olvidaron de la evangelización constante, se olvidaron de la catequesis, se fueron olvidando de estos elementos esenciales, imprescindibles para la existencia de una parroquia, para la existencia de una diócesis. Y claro, si yo digo parroquia, porque la diócesis está compuesta por parroquia, entonces si las parroquias mueren, la diócesis se espuma, desaparece. Y también recordemos que las vocaciones también surgen de esas personas que se convierten. Este es el otro punto, de las personas que se convierten surgen esas vocaciones también. Así que es indispensable la evangelización. Y actualmente es lamentable, es doloroso que hay parroquias que se han estancado y no salen a predicar, no salen a anunciar el evangelio. Y lo más triste es que muchos pastores se han quedado en el ámbito administrativo, en el ámbito de la misa, que como dije es imprescindible, pero se han olvidado de formar su equipo de evangelización, de salir con ellos a evangelizar, como hacía Jesús, que Jesús salía a evangelizar, Jesús visitaba las casas, Jesús llevaba el mensaje constantemente. Por eso le decía a aquellos que querían retenerlo: déjenme, porque también tengo que ir a otros pueblos, a otros lugares a llevarle el mensaje del evangelio. No podemos quedarnos únicamente ahí bajo los 4 muros. No, hay que salir, hay que visitar a las casas, hay que llevar a Jesús allí, hay que prepararle el camino a Jesús, como dice la palabra que hemos escuchado, de que ellos fueron enviados por el Señor a preparar el lugar a donde ya Jesús tenía que ir. Eso mismo tiene que hacer la parroquia. Otro punto muy importante, muy esencial, es la oración comunitaria, en el sentido de la adoración al Santísimo y también de la oración en grupos, en donde se reúnan
para orar por las vocaciones sacerdotales, en donde se reúnan para orar por su párroco, por su obispo, por los que dirigen la iglesia en general. No únicamente que se haga esto cuando está la misa, que se ora por la iglesia universal, por los gobernantes, se hace esto. Pero es de vital importancia que hagamos el esfuerzo de reunirnos en pequeños grupos para adorar al Santísimo Sacramento, hacer reparaciones, hacer peticiones, súplicas con más intensidad, y que de vez en cuando se ofrezcan algunos sacrificios colectivos, porque esto es necesario. Recuerden lo que dijo Jesús: hay una clase de espíritu que no se expulsa solamente que con mucha oración y ayuno. Y por lo tanto, si nosotros no nos reunimos en nuestro templo parroquial o en nuestras pequeñas comunidades a hacer sacrificio, a hacer oración intensamente por el sacerdote, por la conversión de los que están allí, para que el Señor también suscite vocaciones, no va a haber vocaciones, porque hay una condición que ha puesto Jesús: rueguen al dueño de la mies, porque la cosecha es abundante y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies. Hermano, tenemos que hacer más énfasis en la vida de oración comunitaria. De hecho, hay muchos sacerdotes que, por no tener el apoyo de sus parroquianos en la oración, en sus grupos de oraciones, han caído en el pecado porque lo han abandonado, lo han dejado solo. Y recuerden que Jesús mandó de 2 en 2. El párroco necesita a los parroquianos para que lo soporten, a través de la oración, a través de algún tipo de sacrificio, de penitencia, para que de esta manera el demonio no le venza. Acuérdense que el demonio mayormente ataca a la cabeza, ataca a los sacerdotes, ataca a los obispos. Si no basta ver la situación que tenemos hoy en día, cómo hay muchos obispos que se han descantado por malos caminos, como también sacerdotes. Pero lo peor de todo es porque muchas veces los laicos nos olvidamos de nuestros pastores. Recordemos, por ejemplo, a San Pablo, que constantemente estaba pidiéndole a la comunidad que oraran por él. Constantemente: oren por mí, para que el Señor me dé la valentía, me dé la fuerza, me dé las palabras, etc. Es necesario que oremos, porque acuérdese que en la unión está la fuerza. A un sacerdote le sucedió que tenía grupos de oraciones que oraban por él, y este sacerdote era muy usado por el Señor. Pero sucede que infiltraron personas, los satánicos infiltraron personas en la comunidad y fueron desbaratando los grupos de oración. Y al final, ¿sabe qué sucedió? Que el sacerdote cayó en pecado porque le pusieron una jovencita manipulada por el demonio para que sedujera al sacerdote. Esta jovencita pues estaba poseída y el sacerdote pues estaba dándole servicio de exorcismo, y al final, pasando el tiempo, ella fue ganando confianza, pero ya los grupos de oraciones estaban desbaratados, el sacerdote estaba prácticamente desprotegido. ¿Y qué sucedió al final? El sacerdote sucumbió y luego no podía zafarse. Pero mire qué astucia la del demonio. Se infiltraron en la parroquia y fueron destruyendo uno a uno los grupos de oración que habían. Por eso, hoy más que nunca, amados hermanos, necesitamos crear pequeños grupos de oración por nuestros sacerdotes, por las vocaciones, para que el Señor envíe más santas vocaciones, pero también grupos de oración por la misión de la evangelización. Grupos de oración que se dediquen a orar también para que el Señor convierta los corazones, toque los corazones, y que esto se haga de manera unida a la evangelización. Porque si oramos, si nos sacrificamos y también evangelizamos, el Espíritu Santo va a obrar. Entonces la parroquia va a crecer inevitablemente, va a crecer. Si hacemos lo contrario, lamentablemente la parroquia morirá. Así que, amados hermanos, les invito a animarse y animar a su sacerdote a echarle caña a la evangelización, a echarle caña a formar grupos de oraciones, y que toda la fuerza viva de la iglesia, de la vida parroquial, no en términos, pero ojalá y fuera así, pero de la vida parroquial, que toda la fuerza viva se concentre mucho en la oración, la evangelización, pero también
en dar un buen servicio de catequización. Catequizar bien a las personas que vienen a través de la evangelización, que se convierten al Señor. Hay que catequizarlo bien, llevarlo por el buen proceso del catecumenado para que entonces puedan vivir la culmen de nuestra vida cristiana, el sacramento de la Eucaristía, de una manera bien activa y consciente, participativa. Amados hermanos, quiero también invitarle a ver este otro video que es muy relacionado y que puede transformar la vida de cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y sus familiares. ¡Hasta luego!